Muy buena noche a todos. Les doy la bienvenida a la clase de Derecho Internacional Público 2. Quisiera saber si pueden visualizar bien las diapositivas que están en pantalla. Asimismo, pues si me pueden escuchar bien, por favor, si me pudiera indicar alguien. Sí, Lick, buenas noches, todo bien. Claro. Perfecto. Y se escucha claro también. Muy amables, se los agradezco. Bueno, estamos comenzando a las 7:30 en punto, pues vamos a tener a bien tener esta hora y media para poder comenzar un poco acerca de los temas relevantes al Derecho Internacional Público 2. Bueno, tenemos en pantalla entonces unas diapositivas en las cuales vamos a tener la información general de lo que es el curso. Tenemos acá en su momento, pues, ustedes como estudiantes del 10º semestre de la sección antigua. El curso, siempre nuevamente, lo vuelvo a repetir, Derecho Internacional Público 2, el cual se identifica con el código 249. Me presento formalmente ante ustedes. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder compartir durante todo este segundo semestre del año 2022 el curso ya indicado. En su momento, pues, algunos de ustedes, bueno, no, yo creo que nadie de ustedes, por los años que llevan en la universidad, no hayan tenido, pues, precisamente la oportunidad de recibir clases conmigo. Soy un docente que, pues, se me está incorporando nuevamente a la sección de Antigua. Hace 6 años daba por allá. Entonces, voy a, de nuevo, pues, tener la oportunidad de estar impartiendo cursos, en este caso con ustedes por primera vez. Desde ya, asimismo, pues también los felicito por estar ya en esta etapa del 5º año de la carrera. De verdad, para mí es pues excelente el poder compartir con ustedes, quienes ya pasaron toda una larga carrera durante estos 5 años, y que pues no voy a ser yo quien voy a impedir el que ustedes puedan tener un pensum cerrado a final de año, pero también pido de ustedes el poder participar un poco acerca de las clases. Me voy a ver un poco, no sé, dirían catedrático viejo, por el hecho de que estoy acostumbrado a dejar tareas. Estuve más o menos sondeando directamente cómo han estado ustedes con otros catedráticos y definitivamente todos manejan únicamente lo relacionado a los exámenes parciales y finales. En mi caso no, en mi caso yo siempre en su momento pues manejo algunos otros puntos respecto a zona que van a apoyar precisamente estos otros punteos, lo que me da a mí realmente la certeza de que ustedes sí están participando dentro de la clase, sí por lo menos revisan las diapositivas una vez a la semana. Entonces de mi parte pues van a sentir esto un poco distinto a otros catedráticos, pero espero que no sea inconveniente para ustedes y asimismo pues para mí. Bueno, tenemos entonces la información general, ya está en esta primera diapositiva. Considero que pues con estos 4 minutos que han transcurrido de la hora, pues ya se han incorporado la mayor parte de los compañeros a esta primera clase. Bueno, vamos a pasar entonces a una diapositiva más para que podamos aprovechar nuestro tiempo. Vamos a pasar ahora a algo muy importante, el programa de estudios. Programa de estudios que ustedes tienen que tener en su poder. Lo pueden descargar desde la página de la universidad o en el buscador de Google. Lo descargan sin ningún inconveniente. Me interesa que ustedes tengan el programa de estudios, puesto que no quiero yo verme en la situación en la cual pues ustedes vayan a creer de que estamos incorporando temas que no están adecuados al programa, que estamos pasándonos de temas que no están en el programa. Entonces, esta es la forma en la cual pues yo me baso precisamente en los lineamientos de la universidad, y asimismo ustedes tienden a fiscalizar precisamente mi trabajo como docente. Entonces, dentro del programa de estudios van a encontrar ustedes una pequeña presentación y descripción del curso, en su momento una identificación del mismo, los prerequisitos que ustedes ya cursaron dentro del semestre pasado, el curso de Derecho Internacional Público 1. Asimismo, pues el objetivo, ¿verdad?, que tiene este curso, que como cualquier curso dentro de la carrera, precisamente tiene el hecho de que ustedes, como estudiantes y futuros profesionales del derecho, puedan manejar y puedan en su momento tener las nociones básicas precisamente de esta materia.
Tenemos asimismo, pues, la evaluación que nos indica acá en general, pues, cómo se maneja por parte de la universidad, los métodos que se van a utilizar de enseñanza y aprendizaje, y asimismo los temas a desarrollar durante todo este segundo semestre del año 2022. Importante, jóvenes, nuestro programa de estudios lo vamos a dividir en 4 unidades. Tenemos que tomar en cuenta de que la unidad número 1 pues, es precisamente el contenido del primer examen parcial. Realmente es una unidad que no es muy extensa, por lo cual yo les recomiendo que pues, puedan hacer todo lo posible, aprovechando de que no hay mucho contenido, a obtener una buena nota y no poder en su momento, pues a última hora, viendo cómo ustedes recuperan esos puntos. Entonces, dentro de la primera unidad vamos a manejar todo el contenido para el primer examen parcial. Dentro de la segunda unidad vamos a manejar asimismo, al igual que en la primera, todo el contenido para el segundo examen parcial. También no es muy extenso el contenido, por lo cual ustedes pueden aprovechar para poder ponderar notas altas. Siempre hablando del programa de estudios, tenemos entonces ya precisamente una tercera y cuarta unidad que van a ser la que van a comprender el examen final. Tenemos que tomar en cuenta de que acá, tanto en la tercera como en la cuarta unidad, sí es bastante extenso el contenido, por lo cual entonces ahí vamos a hacer todo lo posible cuando lleguemos ahí de no extendernos tanto en algunos temas para que no sea tan cargado para ustedes, pero de una vez les adelanto de que la tercera y la cuarta unidad son bastante cargadas para el examen final. Entonces, por favor, no se confíen que van a sacar una nota regular en el primero, regular en el segundo y que le van a echar ganas en el último examen final, porque el examen final va a ser el más cargado. Bueno, dentro del programa de cursos tenemos también una bibliografía. Bibliografía que está compuesta por lo regular por una serie de textos de carácter internacional en la cual ustedes pueden apoyarse para cualquiera de los temas que vamos a tratar en este curso de Derecho Internacional Público 2, pero que muchas veces es un poco complicado el poder tener a la mano dichos textos, ya sea porque no aparecen dentro de un buscador, que no tan fácilmente los pueden vender en una biblioteca, en una librería jurídica, o que no los encontramos en una biblioteca. Bueno, entonces, estos textos son, pues, precisamente los recomendados por la universidad. Definitivamente son los que tienen acorde los temas que vamos a tocar, pero en su momento, aparte de estos, yo más adelante, pues, dentro de una bibliografía sugerida, pues les voy a mencionar algunos otros que son de carácter nacional, son mucho más fáciles de adquirir, son mucho más fáciles de encontrar incluso en PDF y que ustedes pueden tener mucho más fácil acceso a los mismos. Bueno, dentro de esta bibliografía sugerida, pues aparte de los libros de texto, nosotros vamos a tener también ciertos cuerpos normativos, estamos hablando de leyes, que nos van a servir precisamente para poder desarrollar el curso. Tenemos dentro de ellos tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, tenemos la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En su momento vamos a tener también la Convención de Viena, que nos trata directamente lo referente a los tratados. Entonces, con esto estoy ya culminando lo referente al programa. El programa igual, como les digo, ustedes lo pueden descargar. De lo contrario, igual yo lo voy a cargar como un archivo adjunto a lo que es el Classroom del curso. Ahí voy a estar constantemente subiendo información, como lo es este programa, como son las diapositivas del día de hoy, alguna tarea o algún comentario, algún tipo de archivo extra que me interesa que ustedes puedan leer, lo voy a estar subiendo al Classroom. Entonces, para que ustedes estén bastante pendientes de ello, ¿verdad? Si ustedes ya tienen el programa, excelente, pero de mi parte, como catedrático, sí era fundamental el que el primer día de clases, pues yo poderlo poner a la vista de ustedes. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar este segundo semestre del 2022 en nuestro curso Derecho Internacional Público 2? Va a ser la siguiente. Sabemos que en la universidad siempre se manejan los siguientes puntajes. Primer parcial 30, segundo parcial 40 y un examen final de 30 puntos. Eso es lo general.
Pero en mi caso, pues yo modifico un poco esto, como les repito, no con el ánimo de perjudicarlos, de hacerles más cansado el curso, sino el hecho de poderlos tener yo precisamente con la atención hacia el curso, con una tarea tal vez pequeña, pero que ustedes van a tener precisamente la atención en el curso. Entonces, dentro de esta forma de evaluación, yo integro algunos puntos para diferentes actividades. Bueno, ¿cuáles puntos van a ser? Tenemos acá entonces en pantalla lo que es el primer parcial. Tenemos 30 en general, pero se va a dividir de la siguiente forma. Tareas, 3 puntos. 3 puntos en las diferentes tareas que voy a estar dejando. Discúlpenme, de verdad lo siento, yo definitivamente fui estudiante, sigo siendo estudiante y sé lo que es cansado estar con tareas, pero a uno le mantiene la atención dentro del curso. Entonces, no va a haber clase sin que yo deje una pequeña tarea. Entonces, hoy no va a ser la excepción, voy a dejar una tarea al final, la siguiente clase va a ser lo mismo y el conjunto de esas tareas van a tener una ponderación de 3 puntos. Un resumen de 2 puntos, por lo regular este resumen se entrega 1 o 2 semanas antes del examen parcial. Asimismo, vamos a tener una prueba corta. Esta prueba corta es por lo regular 1 semana antes del examen parcial. Y estos últimos 2, tanto el resumen como la prueba corta, a mí me sirve precisamente para poder tener una recopilación nuevamente de todo lo que vimos para el examen, previo al examen parcial, para que ustedes puedan estudiar y que se puedan preparar para el examen parcial. Entonces, como les digo, no es de forma de cansarlos, sino es realmente algo que yo lo hago para bien de ustedes. Bueno, entonces, resumen 2 puntos, prueba corta, 5 puntos. No van a creer de que van a hacer unas grandes tareas de 50 a 100 hojas, o resúmenes igual, o pruebas cortas igual. Van a ser tareas bastante sencillas, pero me interesa que estén dentro del curso. Muy bien, segundo parcial, vamos a manejar 40 puntos, lo vamos a dividir igual, tareas, 3 puntos, resumen, 2 puntos, prueba corta, 5 puntos, y un examen parcial de 30 puntos, para ponderar esos 40. Y por último, un examen final, tenemos 30, de los cuales nos vamos a jugar estos 30 de la siguiente forma. Un ensayo final de 10 puntos, y un examen, y el puro examen, sobre 20. Bueno, esta va a ser la forma de evaluación que vamos a manejar durante este curso. Como les repito, disculpen si les vengo yo a modificar todo, que en algunos otros cursos solo manejen los 30, 40, 30, pero en mi caso va a ser distinto. Disculpen si les incomoda, pero yo trato de que este curso no sea uno más del que uno diga, alguna vez lo estudié, pero no me recuerdo ni qué estudié. No, que por lo menos ustedes tengan alguna definición presente de este curso. Muy bien, ya tenemos la forma de evaluación, ya tenemos claro precisamente esta situación. Si tienen alguna duda en este momento, no sé, me la pueden hacer. ¿Tendrá alguien alguna duda o quedamos claro con esto? No, Lick, todo bien, gracias. Perfecto. Todo claro, licenciado. Excelente, muy amables. En cualquier momento que ustedes tengan alguna duda, algún comentario, me lo hacen sin ningún tipo de problema. Al final, yo vengo aquí precisamente a interactuar con ustedes. No soy ningún loro a repetir todo, sino me gusta que haya ese tipo de dinamismo con ustedes. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a seguir con nuestras diapositivas. Vamos a tener lo referente a la bibliografía a utilizar durante el curso. Esta es una sugerencia. No quiero que se vaya a malinterpretar entre ustedes que se les está obligando a comprar un libro, porque en mi vida de estudiante les puedo decir, no es un orgullo, pero durante mis 5 años nunca compré un libro. Todas fueron copias de libros o de los capítulos que me interesaban, pero que realmente uno cuando se gradúa no dice, bueno, definitivamente por lástima, por muchas cosas, dificultades económicas que todos tenemos cuando somos estudiantes, no tuvimos la oportunidad. Pero si alguien tiene la oportunidad en su momento, pues qué excelente invertir en uno mismo, en precisamente lo que le va a dar a uno en el futuro, pues el sostenimiento económico. Entonces, libros sugeridos, como les digo, son sugeridos porque los pueden encontrar en PDF, pueden sacarles copia,
por si yo llegara a encontrar alguno en PDF, yo mismo se los voy a compartir en el Classroom con tal de que ustedes tengan algo adicional. Y quiero que sea bastante claro, yo no voy a basarme en un libro para examinarlos, para ver en su momento que yo les diga, miren, van a leer de tal capítulo a tal capítulo, porque no me gusta. Esto yo lo utilizo solo como una herramienta adicional a las clases, porque solo tenemos 1 hora y media. Y en esta 1 hora y media no nos da tiempo de abarcar todo. Entonces, ustedes como estudiosos del derecho, pues de repente les quedó algo en su momento con cierta duda, a alguien que le guste esta rama, pues acude a su libro y va a aumentar su conocimiento. Bueno, entonces, ¿qué vamos a manejar? Vamos a manejar la Constitución Política de la República de Guatemala, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y algunas otras leyes y convenios que vamos a ir viendo según el desarrollo del curso. ¿Cuáles son los textos sugeridos? Entonces vamos a tener acá Derecho Internacional Público del autor Carlos Larios Ochaíta. En su momento es el curso, es el libro, lo voy a poner ahí en la cámara, no sé si lo logran identificar bien. Es un libro bastante completo en cuanto a lo que es el Derecho Internacional Público 1 y 2. Lo pueden ver ahí, como les digo, yo sé que tal vez se los puedo conseguir en PDF de repente para que no tengan un gasto, pero es muy bueno, tanto el curso que ya llevaron como el que vamos a llevar. Tenemos también el libro, siempre con el título Derecho Internacional Público, solo que en este caso es el autor Carlos Martínez, es este otro que les pongo acá, es muy bueno también, muy completo en ambos cursos. Y por último tenemos también lo referente a los elementos esenciales del Derecho Internacional Público del doctor Roberto Lavalle Valks, también muy bueno los 3 textos. Como les digo, no es necesario que ustedes los compren, es un gasto grande, pero de repente si alguien lo puede conseguir en PDF, si yo mismo se los consigo, con gusto se los voy a compartir. Me están escribiendo acá que si puedo compartir las ediciones de los libros. Pues miren, las ediciones de los libros realmente en este caso, yo me tuve que actualizar ahorita, hace 6 años que no daba este curso. Entonces yo tenía las ediciones viejitas. Ahorita pues dije pues me voy a comprar las nuevas ediciones. En el caso de Carlos Larios Ochaíta, 2015, es la más reciente. En el caso de Carlos Martínez es la de... Permítanme, disculpen. Vamos a ver, este fue impreso en 2021. 2021. Y vamos a ver los elementos esenciales. Esta es edición, vamos a ver, 2021. Son las más recientes, pero como les digo, igual si se encuentra una edición pues anterior, no es inconveniente. Realmente es poco lo que cambia de una edición a otra. Entonces no hay ningún inconveniente. Bueno, pasemos de los libros. Ya tenemos, como les digo, claro que no es obligación, pero para ustedes en su futuro es bueno. Yo al fondo tengo ahí mi librera, poco a poco ya la voy ahí nutriendo, pues ahora pues ya con un poco de más solvencia económica, uno pues ya dice, bueno, excelente, comprémonos estos libros, eso sí, leerlos, ¿verdad? De baldes tenerlos ahí empolvándose si uno no los va a leer. Bueno, continuemos para poder establecer un poco ya lo referente al tema. Ya vamos a ir aterrizando precisamente. Vamos a hablar un poco del derecho internacional público, pero voy a retroceder porque ahí tengo ahí un concepto, una definición que quiero que ustedes me ayuden. Realmente este curso es el complemento de un curso que ustedes ya cursaron. En su momento el Derecho Internacional Público 1, pues a ustedes les dio las puertas. Les tuvo que haber ahí realmente dado esa introducción para poder comprender lo que vamos nosotros a tratar dentro de este curso de Derecho Internacional Público 2. Entonces, realmente acá yo necesito de que ustedes empiecen a participar porque vamos a hacer en un par de minutos un breve resumen de lo más importante que ustedes en teoría ya saben del Derecho Internacional Público 1.
Yo tengo una definición y un concepto dentro de una de mis diapositivas, cosa que no está incluida dentro del programa, pero yo lo hago. ¿Por qué? Porque precisamente esto fue hace 6 meses. Puede ser alguien que tenga una muy buena memoria y pues se recuerda una definición literal. Pero va a haber a otros, en mi caso, pues a mí me costaba, pues poco a poco me iba recordando, ¿verdad? Y precisamente estos minutos va a ser para recordar un poco de lo que ustedes ya estudiaron, de lo poco que ustedes pues ahí tienen dentro de la memoria ahí de hace 6 meses. Entonces quiero en este momento que me ayuden. Precisamente vamos a tocar un par de preguntas de ese Derecho Internacional Público 1. Como les digo, es nuestra primera clase. Quiero que tengamos una pequeña base del Derecho Internacional Público 1, pero precisamente vamos nosotros a tener esta base para poder entrar de lleno al Derecho Internacional Público 2. Veía un mensaje que me preguntaban acerca de las diapositivas, que si las voy a compartir, no tengan pena, yo se las voy a compartir. Al terminar la clase, yo las voy a cargar dentro de lo que es el Classroom, ahí la voy a poner en el tablero, o incluso ya tengo una tarea programada que automáticamente a las 9 de la noche se les va a llegar un mensaje ahí con las indicaciones de la tarea. Bueno, entonces, por favor, necesito ahorita de que hagan un poquito de memoria, Derecho Internacional Público 1, y necesito que me apoyen. Si nadie, pasan un par de segundos y nadie me ayuda, pues aquí yo tengo la ventaja de que tengo nombres acá, todo el listado de los que están conectados, y pues voy preguntando de uno en uno. Son pocas las preguntas, no quiero abarcar mucho tiempo de nuestro curso, pero es importante para nosotros sentar la base de lo que vamos a tratar. Por favor, en general, en este momento, pregunto a alguien que quiera participar que se recuerde de una definición o por lo menos de los elementos de una definición de lo que en sí comprende el derecho internacional público. Por favor, dejo abierto ahorita para que alguien pueda participar. Licenciado, yo recuerdo que es el conjunto de normas y principios que estudia la relación que se da entre los estados entre sí, entre los estados internacionales y entre el estado y los particulares. Muy bien, gracias por participar, Claudia Lucía, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir un poco acerca de lo que recuerdan de una definición, por favor? Buenas noches, licenciado. La definición que yo tengo, bueno, según mis recordatorios, ¿verdad?, de las clases pasadas, es que es el derecho internacional público, es el conjunto de normas jurídicas de carácter internacional y de principios que rigen las relaciones de los estados entre sí. También regula los estados y aquellas entidades que sin ser estados poseen personalidad jurídica. Perfecto, muy buen recordatorio el que usted tiene por ahí. Muchas gracias, Miriam. Entonces yo considero que con esas dos, suficiente. Con la primera, que fue la idea, y con la segunda, que era precisamente un recordatorio, quedamos perfectos. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que siempre que estamos nosotros ante una rama del derecho, precisamente, entonces vamos a tomarlo precisamente como ese conjunto de normas jurídicas, principios, muchas veces doctrinas e instituciones, que es la fórmula clásica, ahora que algunos dicen ya es muy trillada, pero realmente es lo que contiene. Pero entonces acá ya le agregamos precisamente el trasfondo de lo que es esta rama del derecho, que es esa relación entre estados, como lo indicaban las compañeras, dentro de estados y precisamente lo que son entidades de carácter internacional con personalidad jurídica, ¿verdad? Entonces, toda esa interrelación, todas esas normas que van a regular esa interrelación precisamente es a lo que nosotros llamamos derecho internacional público, siendo esta una rama precisamente del derecho público. Derecho público, ¿por qué? Porque estamos tratando precisamente relaciones entre estados, más no entre particulares, que sería ámbito del derecho privado, ¿verdad? Cosa que nosotros dejamos por un lado el derecho privado, sino nos estamos basando directamente dentro de lo que es el derecho público. Muy bien, entonces con esta pregunta estamos bien. Quiero que me sigan apoyando, que sigan participando.
necesito entonces que recuerden un poquito acerca de qué ciencias auxiliares se pueden mencionar o que pueden apoyar al derecho internacional público. Entonces, por favor, al igual necesito que puedan participar. Está el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho financiero, derecho mercantil, derecho penal, derecho civil, la historia, la ciencia política y la sociología es lo que yo tengo dentro del conocimiento del curso pasado. Excelente, muy buenos apuntes. Espero que todos tengan los mismos apuntes porque... agregando algunas, también el derecho financiero y el derecho de economía. Ese es los otros que yo... Con esos usted complementa todos. Yo tengo también aquí unos mis recordatorios y yo solo voy escuchando y precisamente con esos otros dos que usted agregó, tenemos todos. Entonces, por favor, para todos los demás, espero que tengan también estos apuntes. De lo contrario, pues ahorita vamos a volver a refrescar. Recordemos entonces ciencias auxiliares del derecho internacional público, derecho constitucional, derecho administrativo, financiero, mercantil, derecho penal, derecho civil, historia, política, sociología y economía, ¿verdad? Entonces tenemos una diversidad de ciencias auxiliares que van a tener una relación con lo que es el derecho internacional público. Muy bien, vamos a pasar a otra pregunta así rapidito. Quiero que me mencionen alguna otra denominación que se le pueda dar al derecho internacional público. Yo tengo licenciado en mis apuntes Derecho Internacional, Derecho de Gentes y Ley de las Naciones. Perfecto, con esos tres, suficiente. Con esos tres, excelente. Definitivamente es importante que nosotros tengamos en sí lo que es la idea de las diferentes denominaciones que se le van a dar en el derecho internacional público, porque tanto textos, tanto en su momento ciertas publicaciones, muchas veces no hacen énfasis en general a lo que es el derecho internacional público, sino precisamente vamos a tener nosotros frente a nosotros alguna otra denominación. Bueno, vamos a ver ahora lo referente a cómo definen ustedes un tratado. Me interesa también cómo definen ustedes un tratado. ¿Alguien que me podría apoyar? Buenas noches, licenciado. Yes. Yo tengo entre mis apuntes que es un conjunto de normas suscritas entre estados donde definen una ayuda mutua y unen esfuerzo para el desarrollo de los estados partes. Perfecto, muy bien, muy buena definición. Definitivamente contiene los elementos necesarios para poder nosotros establecer realmente qué es un tratado. Ustedes dentro del curso de Derecho Internacional Público 1 precisamente vieron todo lo referente a estas pequeñas preguntas, pero de forma mucho más desarrollada. Entonces, me interesa, como les digo, hacer un pequeño recordatorio de ustedes, precisamente para que ustedes pongan los pies sobre la tierra de lo que vamos a tratar precisamente dentro de este curso. Ya por último, quiero que ustedes, ya para finalizar este breve resumen, realmente que alguien me pueda hablar un poco acerca, siempre hablando del derecho internacional público, acerca del derecho marítimo, el derecho aéreo y el espacio estratosférico. Por favor, alguien que me pueda ayudar por ahí. Esos apuntes están hasta atrás porque ya es de los últimos temas de ese programa. Bueno, ¿y qué pasó con los demás compañeros? De que yo solo veo a los mismos participando y tengo en pantalla a más de 60 compañeros. De lo contrario, voy a tener que ir viendo nombres. Bueno, voy a intervenir. Buenas noches, licenciado. Yo le puedo hablar un poco sobre el derecho marítimo, que es la rama del ordenamiento jurídico que tiene como objeto la regulación de las relaciones jurídicas que surgen de forma directa o indirecta sobre el uso del ser humano en el medio marítimo.
Excelente, muy bien, gracias, muy buena aportación. Definitivamente el derecho marítimo dentro del derecho internacional público pues es una rama que nos brinda una serie de normas precisamente para poder regular todo lo relativo tanto a lo que es la delimitación precisamente de ciertos espacios dentro del mar para poder ejercer ciertos derechos. Asimismo, pues sabemos nosotros de que es una vía precisamente para el comercio en la cual pues debe de estar regulada. ¿Alguien más que pueda aportarnos algo más por acá? Bueno, adicional a ello, del que ya nos compartió una de las compañeras acá, lo referente a lo que ella tenía precisamente dentro de sus apuntes del derecho marítimo, pues también nosotros cuando vamos a tratar temas acerca del derecho internacional público referentes precisamente al derecho marítimo, al derecho aéreo, al espacio estratosférico, precisamente va a ser con el único fin de poder nosotros ver la normativa, las diferentes características para poder regular las diferentes, tanto relaciones que se van a dar dentro de dichos espacios, las regulaciones que se van a dar precisamente para quienes son los que van a tener hasta cierto punto una soberanía durante precisamente dichos espacios. Muy bien, entonces con esto considero de que es un pequeño resumen de lo que es el derecho internacional público 1, temas y preguntas que no están en nuestro programa, no es que vayan a entrar dentro de los exámenes, pero me interesa que ustedes los recuerden. Bueno, entonces ahora sí, vamos a pasar a la primera diapositiva de ya dentro de nuestro curso. Acá tenemos pues un concepto y una definición de derecho internacional público para aquellos que pues no tienen a la mano precisamente pues estos apuntes del semestre anterior. Tenemos entonces un concepto, tenemos una idea mucho más corta de lo que es el derecho internacional público. Tenemos acá que es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los estados entre sí y también de estos con ciertas entidades que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional. Bueno, entonces tenemos aquí un concepto que es una idea bastante corta, pero que nos da los elementos esenciales para nosotros poder comprender a qué se refiere esta rama del derecho. Tenemos una definición, esta ya pues tenemos algo mucho más elaborado, algo que nos va a dar más ideas de comprensión a la hora de poder nosotros tratar el derecho internacional público. Y es la siguiente. Es el conjunto de normas y principios que rigen las relaciones, literal A, de los estados entre sí, literal B, de los estados y aquellos entes internacionales, que sin ser estados, en el sentido pleno de la palabra, reciben tratamiento de estados. Literal C, de los estados y aquellas entidades que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional. Y literal D, de los estados y de los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional. Bueno, entonces, como les digo, tenemos acá un concepto y una definición de lo que es el derecho internacional público. Por lo menos, por favor, después de algunos años que ustedes ya, primero Dios, estén ejerciendo su carrera, por lo menos al escuchar derecho internacional público, recuérdense por lo menos de la definición. No sean ustedes de aquellos cursos que uno dice, ay, sí, ese curso en algún momento lo llevé, pero ni me acuerdo de qué vi. No, por favor, por lo menos la definición que recuerden. Bueno, vamos a hablar un poco acerca ya de temas dentro de nuestro programa del curso. Vamos a tratar dentro de nuestro programa del curso, precisamente para esta primera clase, el tema de la comunidad internacional de estados. Vamos a mencionar la estructura, el objeto, las relaciones internacionales entre estados, el fundamento legal. Estos son los temas que vamos a tratar en esta primera clase de Derecho Internacional Público 2. Entonces, vamos a hablar nosotros de comunidad internacional de estados, que es precisamente la diapositiva que tienen en pantalla en este momento.
Cuando hablamos del tema de la Comunidad Internacional de Estados, también ustedes van a encontrarlo como la Sociedad Internacional de Estados, pero independientemente del título que tenga, o Comunidad o Sociedad Internacional de Estados, es el mismo tema al que nos estamos refiriendo. Muy bien, entonces cuando hablamos nosotros de una Comunidad Internacional de Estados, si bien es cierto, acá tenemos una definición bastante amplia, elementos, pero quiero que nosotros, pues antes de darle lectura precisamente a esta diapositiva, por lo menos vayamos teniendo ciertas ideas. Imaginémonos precisamente a qué nos estamos viendo, a qué nos estamos refiriendo, perdón, para poder nosotros comprenderlo de mejor forma. Si hablamos nosotros de una Comunidad Internacional de Estados, si solo desligamos la palabra comunidad, ¿qué se nos viene a nosotros a la mente? Un grupo de personas que están interrelacionando, en su momento que están compartiendo. Si nosotros hablamos de sociedades, que es otro título que se le puede dar a este tema, pues también nosotros estamos hablando de un grupo de personas que conviven precisamente por aparte en sociedad. Pero si nosotros ya venimos y le agregamos internacional de estados, entonces, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Ya no va a ser solo un grupo de personas, ya no va a ser solo un grupo de sociedades, sino es un grupo de estados. Entonces, cuando nosotros vemos un grupo de estados que van a convivir, que van a interactuar entre ellos, a eso nosotros le llamamos la Comunidad Internacional de Estados. Es un conjunto entonces de estados que interrelacionan entre sí con mismos fines. Con fines como, por ejemplo, pues mantener hasta cierto punto un equilibrio en cuanto a economía, comercio, hasta cierto punto incluso poder prevenir la violencia dentro de estados y mantener la paz. Precisamente son objetivos o fines comunes de todos los estados que conforman una comunidad internacional. Entonces, ¿qué es la comunidad internacional? Así, antes de entrar a leer, como les digo, pues es imaginarnos nosotros a todos los estados con un mismo fin, teniendo un tipo de interrelación. Bueno, ahora sí, ya tenemos una idea de qué es a lo que nos estamos refiriendo. Leamos directamente más amplio y más exacto a lo que nos estamos refiriendo. Hay que tomar en cuenta que antes, precisamente, de entrar a poder definir, de tener un concepto, tenemos que tener nosotros las ideas, precisamente, que dieron origen a esta comunidad internacional. Porque, si bien es cierto, pues, esta rama del derecho, vamos a tener nosotros, dentro de la historia, que hubo ciertos acontecimientos que precisamente orillaron a los estados a crear esta comunidad internacional. Porque hasta cierto punto, tanto nosotros como individuos en sociedad no podemos decir, yo no dependo de nadie. Yo no dependo de alguien que me vende la ropa, alguien que me venda la comida, alguien que me dé en su momento, pues, donde vivir. No, todos necesitamos de todos en sociedad. Lo mismo es acerca de los estados. Los estados necesitan entre sí esa interrelación para poder desarrollar sus fines. Pero en este caso, vamos a ver de que antes, precisamente, era solo un anhelo, un sueño. Vemos entonces que indica, fue siempre el sueño y el anhelo de muchas generaciones el contar con una comunidad internacional organizada. Varios intentos parciales se hicieron. Recordemos a Alejandro Magno, el Imperio Romano, el Sacro Imperio, etc. Sin embargo, a todos esos intentos ha fallado algo importante, como es el respeto mutuo. El respeto de las identidades nacionales, el respeto a la soberanía territorial de cada uno, etc. En todos esos intentos siempre ha habido una persona que deseaba unir bajo un mando, no unir en la libertad, respetar la igualdad. Vemos entonces que este siempre ha sido un anhelo. Nos ponen acá ciertos ejemplos. Hagamos de caso el Imperio Romano. Recordemos nosotros aquellas luchas del Imperio Romano por conquistar más territorio. Pero a la hora de conquistar,
no era aquel deseo de decir, seamos una parte de una comunidad y yo voy a respetar su soberanía, sus normas, pero quiero que estemos en conjunto, pero respetando cada uno sus normas internas. No, en esos intentos precisamente lo que se quería era tener poder, unificar a todos los estados, pero bajo una misma ley. En su momento, entonces, acá, dejando por un lado la soberanía de cada uno de los estados. Entonces, esta es una breve introducción, precisamente, a lo que es la Comunidad Internacional de Estados. ¿Cómo fue dentro de la historia que se trató de llegar a esa Comunidad Internacional de Estados, que no fue, como repito, hasta ciertos acontecimientos dentro de la historia, que ya los vamos a mencionar? Bueno, pasemos a una diapositiva más. La Comunidad Internacional de Estados, ahora sí vamos a mencionar un concepto. Siempre vamos a manejar un concepto y una definición. Algo corto que se les pueda a ustedes quedar y algo mucho más elaborado si ustedes quieren tener una consulta mucho más amplia. Bueno, entonces, concepto de comunidad internacional. Tenemos lo siguiente. La comunidad internacional o mundial es el término utilizado para describir a los países del mundo y sus gobiernos como un solo grupo de acción. Aunque no se trata de algo tangible, algo que podamos tocar, funciona para sintetizar el concepto al momento de referirse a las naciones como un ente unitario de poder y decisión. Muy bien. Entonces, acá tenemos el concepto de lo que es la comunidad internacional, como nosotros ya habíamos tratado de imaginarnos antes, pues estamos describiendo precisamente a todos los países del mundo, a sus gobiernos, en un solo grupo de acción. Repito, y quiero tener siempre bien presente esto, de que la Comunidad Internacional de Estados va a tener a bien reunir todos esos estados, pero toda vez compartan precisamente los mismos fines. ¿Por qué les digo esto? Porque la comunidad internacional, si bien es cierto, existe, hay muchos estados que están de alguna forma interrelacionadas. Más adelante vamos a ver por medio de qué entidades internacionales es que están unidos, pero tenemos ciertos estados que también no están dentro de la comunidad internacional de estados, porque no es algo coercitivo. No es algo que sea una obligación el pertenecer a una comunidad internacional de estados. Vamos a tener estados que están fuera de esta comunidad internacional de estados, pero la mayoría se encuentra dentro de esta comunidad internacional de estados. ¿Por qué? Porque tienen la misma ideología, porque tienen los mismos fines, porque precisamente quieren evitar ciertos problemas dentro de los mismos estados. Muy bien, entonces ya tenemos el concepto. Vamos a pasar ahora a lo que es un poco de la estructura o quienes conforman la comunidad internacional de estados. Y estos mismos, pues como ya indicamos, se van a relacionar entre sí. Bueno, dentro de esta diapositiva, pues nosotros ya tenemos claro de que al hablar nosotros de comunidad internacional, estamos hablando precisamente de un grupo o un conjunto de estados que interrelacionan entre sí. Es por ello que cuando nosotros hablamos de estados, vamos a imaginarnos precisamente aquellos representantes de los estados, los cuales a la hora de interrelacionar, a la hora de poder ver posibles soluciones a problemas que se están dando de forma internacional, vamos a tener nosotros estas reuniones de todos los representantes de los estados, y es por ello que les pongo yo acá una pequeña imagen en la cual pues quiero que se nos venga algo hacia la mente, ¿verdad? Un grupo de personas que están discutiendo, de que están aportando, de que están tratando de buscar soluciones para todos sus estados. Es por ello que tenemos ahí las banderas de fondo, precisamente pues son las banderas de cada uno de los representantes que se encuentran dentro de esta comunidad internacional. Ahora bien, ¿cómo se estructura? Vamos a hablar nosotros de una estructura
o sea, de quienes van a conformar esta comunidad internacional de estados. Dentro de ellos vamos a tener acá, nos indica lo siguiente. Los estados, ¿quiénes van a conformarlo? Los estados soberanos, independientes, jurídicamente iguales. Es decir, aquellos no sometidos a un poder político superior, lo cual tiene trascendencia fundamental en la aplicación de las normas del derecho internacional público. Muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de esa estructura, estamos hablando de quienes lo van a conformar. No va a ser cualquier estado. Va a ser un estado, entonces, soberano, un estado independiente, un estado jurídicamente igual, no cualquier estado. Un estado en su momento de que, hagamos de caso, un estado de que sufrió un golpe de estado interno en el cual pues todavía hay cierta incertidumbre precisamente de la representación del mismo a nivel internacional, pues no puede ser reconocido aún por la comunidad internacional de estados. Hagamos de caso un estado en el cual pues posiblemente todavía no es independiente y que está luchando precisamente por independizarse de un estado mucho más grande. Vemos entonces de que tampoco puede formar parte precisamente de esta comunidad internacional de estados. Vemos entonces que solo van a conformar esta estructura de estados internacionales que se relacionan entre sí. Repito, los estados soberanos, independientes, jurídicamente iguales. Muy bien, entonces ya tenemos claro lo que nosotros nos referimos en cuanto a la estructura de la comunidad internacional. Continuemos entonces, vamos a pasar a una diapositiva más. Vamos a hablar ahora un poco acerca del objeto de la comunidad internacional de estados. ¿Cuál es su objeto? O sea, realmente tanto hablar de objeto, precisamente lo podemos nosotros visualizar como la idea que tienen todos. El objeto de todos, el fin de todos, ¿qué es lo que buscan a través de la comunidad internacional de estados? Vamos entonces, número 1, mantener la paz. Esto es importantísimo porque algunos de los antecedentes que dieron origen precisamente a la comunidad de estados internacionales precisamente fueron las guerras. Las guerras de 1848, las guerras de 1900 entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que precisamente hizo de que los estados en su conjunto buscaran soluciones para prevenir precisamente a futuro estos conflictos. Entonces, dentro del objeto número 1, vamos a tener mantener la paz. Este es muy importante. Mantener la paz y la seguridad internacionales, con tal fin de tomar medidas colectivas eficientes para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros tratamientos de la paz. Entonces, número 1, en cuanto a su objeto o fin, mantener la paz, ¿verdad? La seguridad internacional. Número 2, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. Importante entonces acá, dentro de este objeto o fin número 2, es el hecho de tomar a los estados como iguales. Definitivamente, ustedes van a analizar y van a pensar y se les viene a la mente, hay estados mucho más fuertes económicamente, estados mucho más fuertes en cuanto a su poder militar y definitivamente van a haber muchos estados que carecen de todo. Definitivamente estoy consciente de ello, pero uno de sus objetos es precisamente mantener la igualdad. Y si bien es cierto, tal vez yo como país tercermundista no tengo la capacidad económica, no tengo el poder militar, pero que a la hora de poder tomar decisiones, precisamente mi voto valga lo mismo que lo de un estado con mucho más desarrollo. Bueno, y como objeto número 3 o fin número 3, tenemos realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales
es de carácter, problemas internacionales pueden ser de carácter económico, social, cultural o humanitario. Entonces nosotros vemos acá en este objeto número 3 que nosotros ya ampliamos un poco más precisamente los fines. ¿Por qué? Porque entonces ya vamos a buscar el cooperar entre estados para temas mucho más amplios, ya no solo la paz, ya no solo la igualdad, sino estamos hablando acá de un desarrollo de estados en cuanto a lo económico, lo social, lo cultural y lo humanitario. Precisamente acá inmersos derechos humanos, ¿verdad? Entonces, tenemos dentro de estos objetos lo que va a tener en sí como característica general la comunidad internacional. Todos los estados que conforman la comunidad internacional de estados tienen precisamente estos objetos. Y si hay alguien que no comparta estos objetos, sencillamente o no se adhiere precisamente a la comunidad internacional de estados o sencillamente pues es voluntariamente sale de la misma o en algunos otros casos, ya vamos a ver más adelante, que son expulsados. Muy bien, entonces ya tenemos lo referente al objeto de la comunidad internacional de estados. Pregunto, jóvenes, son las 8:22. ¿Cómo estamos de atención? ¿No se han dormido? ¿Estamos bien? Todo bien. Estamos bien, Lico. Perfecto. Yo me recuerdo de esas clases. Perfecto, excelente, gracias. Les pregunto porque a veces uno se duerme ya del cansancio del día, la familia y demás. Entonces, por eso. Bueno, entonces... Ahorita solo les preguntaba cómo estaban para poder continuar. Bueno, entonces ya tenemos el objeto de la comunidad internacional de estados. Estoy haciendo todo lo posible por no solo leer diapositivas como se acostumbran algunas conferencias y demás. Estoy hasta cierto punto tratando de poner ejemplos, de poder explicar un poco más. Hasta el momento, ¿ustedes van comprendiendo lo que estamos tratando hasta el momento? Pregunto, o si alguno tiene alguna duda y que no la haya hecho todavía. De mi parte, todo claro, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Para los demás ya deben estar durmiendo, pero no importa, vamos a continuar. Bueno, continuemos entonces. Estamos con el objeto, vamos a pasar a una diapositiva más, así vamos continuando. Mientras más rápido continuemos, más rápido vamos a terminar. Por lo menos con que terminemos a las 20:55, yo considero que estamos bien. Entonces, todos deben estar decepcionados. No, hombre, va a pasar rápido el tiempo. Bueno, continuemos. Fundamento legal de la comunidad internacional de estados. Hay un fundamento que nos va a regir precisamente lo referente a cómo nosotros vamos a tener un sustento jurídico de lo que es la comunidad internacional de estados. Muy bien. ¿Dónde vamos a encontrar este fundamento? Lo vamos a encontrar en el artículo 3 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué indica este artículo número 3? Indica, de una vez aquí ya nos da precisamente la conexión de que ya vamos a tener nosotros en sí una entidad internacional, de carácter internacional, que va a unificar todos estos estados. ¿Y cuál es? Es la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Entonces indica, son miembros originarios de las Naciones Unidas los estados que, habiendo participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco, que habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas del 1 de enero de 1942, o bien suscriban esta carta y la ratifiquen de conformidad con el artículo 110 de dicha carta. Muy bien. Entonces, este es nuestro fundamento, porque si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de lo que es la comunidad internacional de estados, es un tema general, pero no es que yo les diga, vamos a tener un código de la comunidad internacional de estados. No existe un código de la comunidad internacional de estados. Este es el tema general. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de esa interrelación de estados, pero que sí vamos a tener entidades
de carácter internacional, con personalidad jurídica, que sí, precisamente van a regular, van a reunir a estos estados, van a poner lineamientos y van a discutir acerca de sus mismos fines. En un ejemplo tenemos acá, como repito, la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Tenemos también en su momento lo referente a estados americanos. Tenemos en su momento la misma Comunidad Europea. Tenemos incluso los estados africanos. Entonces tenemos aquí una serie precisamente de entidades de carácter internacional que tienen como fin precisamente unir a los estados para poder discutir sobre fines comunes. Entonces ya tenemos nuestro fundamento legal, repito, de la comunidad internacional de estados. Muy bien, continuemos. Vamos a hablar un poco acerca de las características de la comunidad internacional de estados. Vamos a tomar en cuenta entonces acá 3 características. Si ustedes investigan un poco más, van a encontrar tal vez unas 2 o 3 más, pero estas son hasta cierto punto unas de las más generales y las de más importancia. Tenemos entonces dentro de las características, la primera, que los estados en sí, en interrelación, como lo es la comunidad internacional de estados, es universal. ¿Por qué es universal? Porque todos los estados forman parte de esta, por el mero hecho de ser. Está compuesto por un número reducido de estados, los miembros de las Naciones Unidas, más el Estado de la Ciudad del Vaticano, que se indica acá. Entonces, ¿por qué es universal? Porque está incluyendo a todos los estados. No nos está diciendo únicamente la comunidad internacional centroamericana y que solo tengamos Guatemala hasta Panamá. No, nosotros tenemos acá precisamente de carácter universal porque estamos hablando nosotros precisamente de que los estados a nivel mundial pues pueden ser parte de la misma. Muy bien, entonces lo universal ya lo tenemos claro. Heterogénea. ¿Por qué la comunidad internacional de estados se indica de que es heterogénea? Nos indica lo siguiente. Según el artículo 1.1 de la Carta de las Naciones Unidas, hace referencia a la igualdad formal y jurídica entre los estados, por su población, poder político, poder económico, desarrollo social, poder militar, características culturales y religiosas. Entonces, vamos a tomar en cuenta de que si bien es cierto, estamos hablando nosotros de una igualdad, pero tenemos que tener nosotros la conciencia de que no es de que todos los estados tengan las mismas capacidades, que fue lo que hablamos al inicio. Vamos a tener entonces estados en los cuales van a tener mucho más poder político, poder económico, en su momento un desarrollo social, un poder militar. Pero en este caso, como les digo, lo principal y primordial es que se mantenga una igualdad de derechos, distinto a como sea cada uno de los estados frente a otros aspectos. Y vamos a ver en su momento también la interdependencia. ¿A qué se refiere esta característica? La interdependencia nos indica de que todos los estados comparten intereses y objetivos comunes, que era lo que habíamos hablado, por encima de sus diferencias políticas. Entonces, la interdependencia nos refiere precisamente a esos intereses comunes que van a tener todos y que los vamos a ver nosotros reflejados en los objetivos o fines de la comunidad internacional de estados. Entonces, nuevamente repito, ¿cuáles son las características de los estados, de la comunidad internacional de estados? Número 1, que es universal. Número 2, que es heterogénea. Y número 3, que tiene una interdependencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estamos precisamente con lo que son las características de la comunidad internacional de estados. Muy bien. Con los temas, para poder agotar precisamente esta primera clase, estamos culminando bastante rápido. Pero quisiera hacer una breve recopilación
nuevamente estoy viendo de que algunos compañeros me están solicitando el permiso para poder compartir con nosotros esta clase y que no han escuchado, pero vamos a hacer un breve resumen de los temas que hemos tratado hasta el momento. Va a ser así rapidito. Entonces vamos a regresar de nuevo a la diapositiva con la definición de lo que es el derecho internacional público. Vamos a hacerlo así rapidito. Muy bien, estamos entonces en la diapositiva de lo que nos indica un concepto y una definición del derecho internacional público. Repito, estas dos posiblemente tal vez yo sí vaya a incluir, vamos de caso, en un examen, precisamente tal es un concepto de lo que es derecho internacional público. ¿Por qué? Porque es pecado que ustedes ganen esta clase sin saber por lo menos una definición o un concepto del derecho internacional público. Entonces, si bien es cierto, no está dentro del programa, tal vez alguien me va a decir como buen abogado, mire, no me puede examinar de esto porque no está dentro del programa. Con todo respeto le digo, mire, disculpe, pero yo lo que quiero es que usted se vaya sabiendo. Entonces, recordemos, un concepto de derecho internacional público nos indica de que es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los estados entre sí y también de estos con ciertas entidades que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional. Ahora bien, me llama la atención algo de este concepto y quiero ver a alguien que me pueda ayudar. Tenemos claro en sí qué son los estados y que van a interrelacionar, pero este concepto nos indica de que también van a haber relaciones entre entidades que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional. Por favor, necesito que alguien me ayude con un ejemplo de una entidad que sin ser estado posea personalidad jurídica internacional. La OIT, licenciado. Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la intervención. Excelente, muy buen ejemplo. Tenemos en su momento, pues, una serie de entidades de carácter internacional que va a ser precisamente objeto de lo que es el derecho internacional público. Entonces, no quiero que se me cierren únicamente en estados, sino que tenemos mucho más allá como objeto de estudio del derecho internacional público. Muy bien, y hablando de una definición, algo mucho más extenso, podemos hablar que es el conjunto de normas y principios que rigen las relaciones A, de los estados entre sí, B, de los estados y aquellos entes internacionales que sin ser estados, en sentido pleno de la palabra, reciben tratamiento de estados, que fue lo que acabamos de hablar hace un minuto. De los estados y aquellas entidades que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional, hablamos de lo mismo, y de los estados y de los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que consideran de naturaleza internacional. Ya saliendo de esa base precisamente, tanto para el derecho internacional público 1 como para el 2, pasamos entonces ahora sí ya a hablar de lo que es la comunidad internacional de estados, que es precisamente el tema que nos va a regir toda esta primera clase. Entonces, pregunto dentro de todos los compañeros, por favor, alguien que no lea, alguien que tenga una idea así rápida de qué entendió sobre la comunidad internacional de estados, que me pueda apoyar en este momento. Licenciado, perdón, yo le comprendí que una comunidad es cuando todos los estados quieren convivir con un respeto mutuo entre sus relaciones, tanto económicas como tratados y algunas otras situaciones que puedan tener entre diferentes países. Excelente, muy bien, gracias por la aportación. Eso es precisamente lo que quiero. No quiero que me vengan a leer ahorita, por eso es que no les puse ni siquiera la diapositiva de la definición, sino quiero que precisamente ustedes comprendan, analicen y me puedan expresar realmente qué es lo que ustedes han comprendido. Entonces, gracias al compañero que acaba de participar. ¿Algún otro compañero, por favor, que me pueda aportar precisamente lo poco que pudo o lo mucho que pudo comprender hasta el momento de qué es la comunidad internacional de estados, por favor?
Licenciado, puede ser también de que velan entre sí para los mismos fines. Perfecto, muy bien, excelente, gracias. Definitivamente, los mismos fines. Si no tuvieran los mismos fines, definitivamente no compartirían dicha comunidad internacional. Muy bien, gracias. Una última participación, por favor. Son más de 60 compañeros y yo por lo menos quiero venir y hacer como que una autoevaluación propia para ver si realmente ustedes están comprendiendo o no el tema. Entonces, por favor, algún otro compañero que pues, nos pueda participar de lo que hasta el momento tiene ideas, nociones de lo que es en sí la comunidad internacional de estados. Pues sería una cooperación y convivencia entre los estados sin que uno de ellos esté al mando de los demás. Perfecto, muy bien, excelente, muy buena aportación la última que nos dio el compañero ahorita, que es sin que esté un estado precisamente al frente o hasta cierto punto sobrepasándose sobre la soberanía de los demás estados. Muy buen aporte, gracias al compañero. Entonces, por lo menos digo yo, bueno, si van comprendiendo, si van un poquito captando ahí de lo que estamos hablando durante este tema. Les agradezco a los 3 compañeros que pudieron ahorita participar. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la diapositiva precisamente donde está el concepto, de lo que es la comunidad internacional. Y entonces ya un concepto, como les digo, ¿qué indica? La comunidad internacional o mundial es el término utilizado para describir a los países del mundo y sus gobiernos como un solo grupo de acción. Aunque no se trata de algo tangible, funciona para sintetizar el concepto al momento de referirse a las naciones como un ente unitario y de poder y decisión. Importante entonces, como ya agregamos, que es ese grupo precisamente de estados que van a contener los mismos fines, que van a interrelacionar entre sí precisamente para poder tratar temas afines a ellos. Muy bien, entonces cuando hablamos nosotros de estructura o a quienes conforman la comunidad internacional, estamos hablando precisamente de quiénes son los que están inmersos dentro de la estructura de la comunidad internacional de estados, que son los que interrelacionan entre sí. Hablamos entonces de que no puede ser cualquier estado, no puede ser en su momento cualquier país, por decirlo así, si ustedes lo quieren comprender, pero nosotros lo tratamos aquí como estado, un estado en el cual, si no es un estado soberano, independiente y jurídicamente igual ante los demás, pues no puede ser parte precisamente de lo que es la comunidad internacional de estados. Muy bien. Cuando hablamos nosotros entonces del objeto de la comunidad internacional de estados, es el objeto que tienen todos los estados en sí para conformar esta comunidad. Tenemos 3 objetos. Tenemos el objeto número 1, que es mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros tratamientos de la paz. Como repito, este objeto de mantener la paz deviene precisamente de que acontecimientos dentro de la historia para que naciera la comunidad internacional de estados fueron precisamente las guerras. A través precisamente de las guerras es de que se trata de prevenir precisamente estos acontecimientos violentos y a través de la comunidad internacional de estados se busca precisamente prevenir. Número 2, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad, de derechos y al de libre determinación de los pueblos. Muy importante entonces acá, importante la igualdad, ¿verdad? Número 3, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales, es decir, de carácter económico, social, cultural y humanitario. Que si estamos viendo precisamente un problema que aqueja al mundo, que es un problema económico en cuanto a la pobreza extrema, precisamente son objetos en común que tienen todos los estados para poder luchar por minimizar los mismos. Es un tema que acabo de tocar ahorita y me imagino que muchos dicen, bueno, ¿para qué la comunidad internacional si al final existe la pobreza, existen las guerras, existen demás problemas? Pero imagínense, si existen actualmente
existiendo una comunidad internacional, no digamos si no existiera esta comunidad internacional. Hasta cierto punto, pues es una forma de minimizar precisamente todos estos problemas. Muy bien. Y asimismo, cuando hablamos nosotros de un fundamento legal de la comunidad internacional de estados, no la vamos a encontrar en la Constitución Política de la República de Guatemala, no la vamos a encontrar en un código de comunidad internacional de estados, sino la vamos a encontrar en el artículo 3 de la Carta de las Organizaciones de la Organización de Naciones Unidas, que indica de que son miembros originarios de las Naciones Unidas los estados que, habiendo participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre organización internacional celebrada en San Francisco, o que habiendo firmado previamente la Declaración de Naciones Unidas el 1 de enero de 1942, suscriban esta carta y ratifiquen de conformidad con el artículo 110. Entonces, ahí nosotros tenemos nuestro fundamento. Ahora bien, ¿por qué la Carta de la Organización de las Naciones Unidas? Porque la Organización de las Naciones Unidas es una de las entidades internacionales con personalidad jurídica que tiene el mayor número de miembros o bien de estados. Entonces, por eso es que se le da bastante importancia dentro de un fundamento legal a este artículo 3 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Y ya para finalizar esta recopilación de lo que ya habíamos platicado, vemos que en las características de la comunidad internacional de estados tenemos 3, tenemos la universal, la heterogénea y la interdependencia. Universal, ¿por qué? Porque son todos los estados los que forman parte de esta por el mero hecho de serlo. Está compuesta por un mínimo reducido de estados, los miembros de las Naciones Unidas, más el Estado de la Ciudad del Vaticano. Heterogénea, ¿por qué? Porque según el artículo 1.1 de la Carta de las Naciones Unidas, hace referencia a la igualdad formal y jurídica entre los estados. Vamos a hablar de población, poder político, poder económico, desarrollo social, poder militar, características culturales y, por último, religiosas. Y la interdependencia, porque todos los estados comparten intereses, objetivos comunes, por encima de sus diferencias políticas. Muy bien, entonces vimos que en un par de minutos resumimos todo lo que habíamos platicado. Para los que se conectaron tarde, ahorita era de aprovechar para poder ver desde el inicio lo que hemos tratado. Entonces, les repito, hasta el momento estamos concluyendo el tema para esta primera clase del curso. Pregunto, todavía tenemos algunos minutos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que se tenga hasta el momento? Buenas noches, licenciado. Me surge una duda. ¿Hay alguna ciudad o estado específico donde se reúne? Sí, definitivamente. Cuando nosotros hablamos precisamente que le vamos a dar mucha importancia precisamente a lo que es la ONU, vamos a tener que tienen 2 sedes para poder reunirse. Tenemos en su momento en la ciudad de Nueva York y asimismo en Ginebra. Son las 2 sedes que tiene la organización en su momento cuando hablamos nosotros de las Naciones Unidas, donde van a tratar precisamente todos estos temas, donde se van a precisamente a poder buscar soluciones para todos los estados. Entonces tenemos estas 2 sedes en las cuales precisamente se van a tomar estas decisiones. Sedes en las cuales definitivamente nosotros vamos a poder estudiar un poco más, vamos a poder ver cuáles son sus funciones, cuál es su estructura de funcionamiento más adelante también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, considero de que pues todo quedó claro. Gracias. Buenas noches, solo una consulta. ¿La clase iniciaría a las 7 o 7:30? Fíjese que les soy sincero, bueno, hablando fuera del curso,